acuerdo de los muñequitos, las canciones infantiles. Guaso y Tamburo. El Negrito Cimarrón, también mucho el Pidio Valdés, estaba también Cecilín y Coti. La Gamita Ciega, Chuncha, el Capitán Plin. El Negrito Cimarrón. El Pidio Valdés. Que enseñaban cómo es que se crearon las vasijas. Y Vampiro en La Habana. El de la serpiente que Era medio vaga la serpiente. se comió un cake y los pollitos le hicieron una maldad. Un plato es un recipiente, una vasija, y tan importante como tus manos. Como mis manos. Ni ahora, ni nunca. Si tuviera mi winche. Tenía tres perritos, uno con el guau sin show. No le queda más que dos. Yo no creo ser ningún genio, soy una gente que hace. ¿Quién era Tulio? Lo era todo. Mi papá. Mi hermano más que mi amigo. El más imaginativo director de los que han pasado por la historia de buen animador cubano. Un excelente artista. Uno de los grandes dibujantes que ha habido en Cuba. Un maestro de jóvenes generaciones. Tulio es de los indispensables. Yo lo veía como mi hermano mayor. Era una persona que yo admiraba mucho. Fue un maestro constante. Aunque nosotros éramos primos, para mí era como mi hermano mayor. Tío y padrino. Mi yunta. Mi papá era mi socio. Me gusta mucho la fotografía documental en su sentido más expandido. Cuarteles de Invierno es una serie que yo hice a raíz de la muerte de mi padre. Me acordé de algo que él me había dicho una vez hace mucho tiempo, y es que habían lugares que eran como sus cuarteles de invierno, los lugares donde a él le gustaba estar. Me parece que es un buen título para esta serie, que es un homenaje a mi padre y a los momentos buenos de su vida. Un día a la madre se le presentó en la casa los olores de parto. Tenía solo 6 meses. Mi abuelo no estaba en ese momento en la casa, el hermano de mi abuelo no estaba tampoco. La llevaron para la cocina, pusieron agua hervir, que era lo típico que se hacía para la higiene. Los que corrieron con ella fueron un chofer que había en la casa, apellido Aballí, y su cuñada. La pusieron en la mesa de la cocina. Y ahí fue donde dio a luz. La historia de María Antonieta siempre era la misma. Que parecía un ratón. Tenía 6 meses, eran los años 30 en Cuba, no había absolutamente ninguna condición para que ese niño sobreviviera, y como no hizo ningún ruido al nacer, todo el mundo consideró que había nacido muerto. Pudieron traer un médico para asistir a último minuto, y el médico hizo hasta un certificado de función. Corrieron para la cocina y se dieron cuenta que aquella cosita chiquitica estaba jirimiqueando. Lo que hicieron fue ponerle como culero un pañuelo, que fue lo que encontraron, y le improvisaron como una cuna en una caja de zapatos con algodones. Se podrá imaginar el tamaño del niño. Se usaron un pañuelo de bolsillo para que fuera su pañal. Y eso provocó que durante el primer año de vida a él no lo inscribieron. Él tenía un año más de lo que decía su inscripción de nacimiento. Tampoco se rompió el certificado de función.
porque ya tenía un certificado de función y todo el mundo estaba seguro de que se iba a morir. Desde la ventana que se ve en el portal fue donde él se cayó y se fracturó el brazo. Esta fue una historia que él después noveló a niveles difíciles de imaginarse. Mi abuela no le dijo nada a nadie, le puso un cabestrillo, ni siquiera se lo dijo a su cuñado, que era doctor, era médico. Porque él hubiera podido, en cuanto se le presentó la oportunidad, haberlo llevado a un lugar de emergencia a que lo hubieran atendido. Y cuando una semana después llegó mi abuelo a la casa, se encontró al niño con el brazo totalmente hinchado y fue cuando corrieron para el hospital. Y ya había empezado el proceso de soldadura. Y no se pudo hacer nada, el brazo siempre se le quedó ligeramente jorobado. Era una cosa que me llamaba la atención, una persona con un brazo, con una discapacidad física y que sea un gran dibujante y un pintor. Esto es una cosa que es un poco difícil de concebir. Quizás fue el mejor dibujante que yo haya visto y conocido y tenía una habilidad manual asombrosa. Hacía caricaturas y dibujos que se presentaban en los salones que habían en aquella época de dibujos y caricaturas. Él siempre se presentaba, los presentaba mi tío, el padre de Tulio, que siempre estuvo muy orgulloso de Tulio, de su capacidad intelectual y de su forma de ser. El padre de Tulio, nosotros lo conocíamos por Memen, era como lo llamábamos en la familia. Era abogado y hizo muchas investigaciones de carácter histórico. Vinculaba con las actividades de investigaciones arqueológicas en sus ratos de ocio. Tulio fue así en gran parte gracias a su papá, porque su papá también rompió un poco los convencionalismos sociales de la época y lo ayudaba y lo completaba. Habían personas que venían de las agencias publicitarias. Tenían interés en hacer dibujos animados, no seguir haciendo comerciales, hacer una obra artística. Cuando se crea el ICAI, este grupo decide presentar al presidente del ICAI, Alfredo Guevara, la prensa seria. La hacen y un día se demuestra en una sala de proyección y hubo un error. Cuando se intercaló la animación, estaban las poses clavas, el que hizo la asistencia equivocó el orden de los dibujos y por eso cuando se filmó la película el personaje caminaba hacia atrás. Pero a Alfredo le pareció que era brillante, que había sido un éxito. Que el personaje negativo iba en contra de la ola que estaba ocurriendo en ese momento de todas las transformaciones sociales en Cuba. Y le dice, ¿cuántas películas pueden hacer de esta al año? Se puede hacer de 1, 2, 3. Y Hernán dijo, no, podemos hacer 10 o 12 al año. Entonces Alfredo dijo, desde hoy está fundado el Departamento de Dibujos Animados del ICAI. Eso fue en el año 61. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¡Tierra! ¡Lo mato, jefe! ¡Lo mato! Calma, tripas, calma. Capitán Tarek, Capitán Tarek. ¡Están todas mis caperucitas! ¡Están todas! ¡Ay! Aquellos nocturnales paseos arrullados por el traca-traca y el meneíto adormecedor del tranvía.
Guanacán fue la primera sede de los estudios de animación. Ahí estaban las cámaras Berry, hacia ahí se trasladaban los camarógrafos. Y ahí tenían lo que era la parte de trucaje y la parte de animación. Estuvieron muchos años y ahí sí se fomentó un grupo mucho más sólido de personas, ya era un estudio de animación como tal. Tulio hacía fondos, hacía diseño de personajes. Me llamó para trabajar con él en una película de dibujo animado que se llamaba Stradivarius Pérez, que él haría el diseño de los personajes y yo haría los fondos de la película. Realmente trabajar con Tulio era un placer. O sea, Tulio era una persona que se entregaba muchísimo y cuando te presentaba un proyecto te lo daba con un nivel de preparación tan grande que inmediatamente eso te cautivaba y te entusiasmaba, te disponías a trabajar con él. Era un hombre de un elevadísimo nivel cultural, licenciado en arte, un lector de todos los días, pero no solamente su nivel cultural tenía que ver con el mundo del cine o el mundo de la música o de la plástica, sino tenía que ver con el mundo de la medicina, de la psicología, de la botánica. Una cosa que sí le interesaba mucho era que las cosas tuviesen una veracidad histórica. Que el sitio donde ocurría algo en el momento del tiempo donde ocurría tuviese una lógica desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de vestuario, del armamento que se utilizaba, de la naturaleza que rodeaba esos fondos, esos ambientes y demás. Yo lo admiraba mucho porque Tulio, de memoria, por ejemplo, no tenía que buscar documentación. Tú le podías dibujar un caballero del siglo VI, un romano, con todos los detalles que podías ver después en una documentación. Tenía todos los detalles de la espada, cómo era el casco, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Tulio desafiaba todos los días al conocimiento. Él tenía que todos los días aprender algo. Él te decía que tú tenías que al terminar el día haber aprendido algo nuevo. Y cuando sus hijos, por ejemplo, él le ponía el reto de que tenía que aprender todos los días el significado de un número de palabras. Mi casa estaba abarrotada de libros y siempre yo no tengo un recuerdo de mi papá que no sea dibujando, leyendo o estando conmigo. Tulio era un intelectual, Tulio era un artista, Tulio era un hombre de una cultura enciclopédica. De cualquier tema podía hablar él. Nunca improvisaba. A veces que uno lo escuchaba y decía, ¿de dónde sacó esa información? ¿Será cierta? Y lo buscaba y era cierta. Eso ya lo tenía en su acervo acumulado. Pero si él no sabía algo, él volaba a esta biblioteca, que era donde hacía muchos de sus viajes. A mi padre le encantaba este lugar. La entrada estaba más o menos por aquí. Normalmente te ponían unos muñequitos, el noticiero Icay y una película. Yo me acuerdo que a veces, no sé si fue aquí en este cine o fue en otro cine, porque yo los mezclo ya en mi cabeza, ¿no? Pero yo recuerdo que varias veces yendo con el viejo pusieron animados de él. Y él le daba mucha gracia cada vez que ponía un animado de él. ¡Demonios, encapuchado! Hay que atrapar a este negrito, vivo o muerto. Capitán Mogollones, salga con la tropa y no vuelva sin el negrito. A la orden, Excelencia. Cuando nos mudamos para dibujos animados, es allá en Cubanacán, para guardar los celuloides cuando se estaba ya procesando y se pintaba para que no se dañara, no le cayera polvo, se hicieron unos closets muy grandes de gavetas, eran unas gavetas grandes que tú... Entonces Tulio se metía por detrás de la gaveta, y entonces cuando entraba Jesús de Armas,
Tulio se metía por detrás y entonces empujaba una gaveta y de buenas a primeras una gaveta se abría. Entonces Jesús miraba para todos lados y le empujaba y entonces le abría otra por acá. Eso era todos los días. Ese era el chiste con Jesús de Armas. No podía estar sentado un rato quieto, siempre estaba maquinando algo. Yo creo que los mejores años así que yo haya pasado y que haya pasado dentro del ICAI fue esa etapa trabajando con Tulio Ray, con Wichi Noguera, con Jesús de Armas. Sobre la década de los 70 se traslada hacia un estudio que está en la calle 23, en El Vedado. Los estudios de animación tuvieron esta sede hasta el 2003. En las páginas de las libretas y de los libros de la escuela le hacían los garabaticos, los dibujitos, con la paginación que uno veía la secuencia. Por eso para Tulio dedicarse al dibujo animado fue la cosa más fácil del mundo, porque él hizo dibujo animado toda su vida. Mi papá era guionista, dibujante, animador. Además Tulio colaboraba con todos. Tulio tuvo que ver con las cosas de Padrón, tuvo que ver con las cosas de todos los demás dibujantes. Ofreciendo diseños de personajes, ofreciendo layouts de fondos, o sea, escenarios con estéticas muy vanguardistas. El estilo de Tulio, para cualquier conocedor de diseño gráfico o de ilustración, se reconoce enseguida porque es de altísima calidad. Pero sí sé que lo que él hacía era distinto a lo que hacía todo el mundo. Él era un maestro del color. Era impresionante. Cuando Tulio dibujaba, cuando coloreaba, él era, yo no sé si él era más un gran ilustrador que un gran director de películas de animación. Era muy exigente, exigía mucho la calidad. Un gran colorista, ya te digo, creo que fue el mejor diseñador que hemos tenido. No creo que haya sido superado como diseñador de dibujos. Hacer los personajes, crear los personajes, ese era lo que más le gustaba a él, en el mundo de la animación. Además, Tulio tenía la facilidad de poder ver la figura antes de dibujarla, y entonces en un papel podía empezar por una uñita, un dedo, el pie y hacer toda las caricaturas de Tulio de personas que conocíamos eran exactas, sin hacer estudio ninguno, hacía y salía a la caricatura. Los storyboards que te presentaban a ti te daban deseo de coleccionarlos todos porque eran prácticamente historietas. Él era una persona muy detalloso, muy barroco en sus realizaciones, pero a la vez era algo insólito que te entregaran, digamos, un storyboard que normalmente no necesita hacer algo con un grado de terminación tan grande, y sin embargo uno de Tulio lo disfrutaba enormemente. Todos temblábamos cuando teníamos que hacer las películas de él porque no eran películas estéticamente simples, eran películas estéticamente barrocas, rebuscadas, perfectamente delineadas. ¡Oh! ¡Material de primera! Como toda persona con una amplísima cultura, sus influencias eran muy diversas, desde el arte de los aborígenes americanos. Él, yo te puedo decir que era un apasionado de los cómics, sobre todo de los cómics norteamericanos. Fue uno de los más importantes artistas del cómic en los años 60 en Cuba. Y cuando faltaba un pétalo de una florecita que estaba en un cuarto plano, había que arreglar eso porque para él era importante, sobre todo la concepción estética de cada plano.
Si uno ve sus películas se da cuenta, los detallistas, los encajitos en las blusitas de las mujeres, y si era el fondo, igual. Las líneas de Tulio eran onduladas, eran líneas muy cercanas a la estética de Disney. Podía mudar de piel con mucha facilidad, podía reproducir un cuadro barroco en el estilo. Y casi toda la obra de Tulio Reyes, sí, cuando ves una película de Tulio Reyes, sabes que es de Tulio Reyes, aunque no veas los créditos. ¡Pasen, amigos! ¡Pasen! ¡Gamita! Ya puedo. ¡Ya! Mamá, veo. Lo veo todo. Y también esto. Él se pasaba toda la reunión dibujando. Y dibujaba a la directora, me dibujaba a mí, a Ernesto, a Mario Rivas. Todo el mundo esperaba que se acabara la reunión y corrían. A ver, Tulio, ¿qué hiciste? A ver qué fue lo que hiciste hoy. Entonces ahí tenía ya como 6, 7 dibujos. Y eso era... Si no se ponía a hacerle caricatura a la gente. Cuando veíamos, a ver, la hoja estaba llena, no es que hiciera un solo dibujito, él llenaba la hoja de cosas y al final hacía una composición increíble. O hacía un dibujo de una señora gorda tomando sopa en un lugar donde había una serpiente que tenía una cacerola con una tacita de café, y todo eso era un dibujo que lo hacía ahí para guardarlo, ponerlo en un cuadro. Yo recuerdo en edición Rosa tenía una pared completa llena de dibujos de Tulio de ese tipo. Suponiendo yo que estaba viendo lo que estaba pasando en el equipo, no, él lo que estaba era dibujando. Hay uno que se llama La Reina de Saba, otro que se llama La Madrina, otro La Osita Pelúa. Era una osita que estaba corriendo con un rollo de película, y el rollo de película que tenía, que se estaba zafando, él dibujó cada fotograma, lo que estaba pasando. Paco también en su oficina tenía muchísimos dibujos y creo que en cierta medida casi todos teníamos algo de él, porque no podía evitarlo. O sea, él tenía constantemente que estar dibujando, creando algo. ¿Y estas letras no son dibujitos también? Sí, claro, pero con ellas no dibujamos ideas, sino sonidos. Dibujar sonidos. ¿Y cómo qué, Tito? Como un dinosaurio. ¿Y para qué? Ser grandísimo no es tan bueno. ¿Cómo no? Si yo fuera un dinosaurio. Era un erudito, o sea, él sabía de todo. Tulio era una persona que se entregaba muchísimo. El director que más libertad daba de acción al staff artístico y técnico de sus películas. Precisamente parte de su grandeza es esa, saber recibir, saber ser receptivo. No es que se quería hacer otra película, sino dentro de su película, dentro de su proyecto, dentro de los objetivos que él quería alcanzar, él estaba abierto totalmente a oír, y no solamente a oír, sino a realizarlo y probarlo y darse cuenta que sí, que podía funcionar mejor. Tulio, siendo ya un director ya formado con obra y con la amistad que habíamos adquirido, aparte de los animados, hicimos muchos trabajos para Santiago Álvarez, para los noticieros, documentales que él hizo. Y entonces Tulio me propuso, y bueno, yo lo acepté con los brazos abiertos, a hacer una película juntos. Y la hicimos. Tulio fue muy abierto siempre, muy flexible. Además, Tulio no era impositivo en nada en su carácter. Era tan suave, era tan caballero, era tan gentil, fue tan hermoso Tulio siempre a la hora de proyectarse, y al mismo tiempo tan seguro de lo que quería. Nosotros nos llevábamos muy bien, Tulio, Padrón y yo,
Siempre nos llevamos muy bien. Y sí, inclusive trabajamos juntos, trabajamos en los espidios juntos, trabajamos muchos minutos juntos. Después los hacíamos y entonces nos los repartíamos. Bueno, Padrón, dirige tú este, yo voy a dirigir este, Tulio va a dirigir este. Y así trabajamos también varios minutos, 6 o 7 minutos hicimos así. O sea, trabajar con él era muy cómodo. Realmente una experiencia que me marcó, el trabajar con él. No solo tuvimos una relación de trabajo en el estudio, sino que también en lo personal fuimos muy amigos, muy cercanos. Y es un tipo fantástico, un gran amigo. Siempre cuando teníamos problemas nos contábamos los problemas y tratábamos de solucionarlo entre los dos. Tulio era una persona muy humana. Yo no recuerdo ni una vez que Tulio no haya ayudado a alguien. Él tenía una manera muy especial de tratar a cada persona y eso es lo que le hacía comunicarse con sus colegas cineastas, con sus colegas intelectuales, pero al mismo tiempo con los jóvenes que le rodeaban. Él era una gente que no creía en esa historia de el gran maestro con el gran alumno enseñándole el golpe secreto con el cual va a resolver todos los problemas del arte. Él creía que todas las personas debían recibir el máximo de información. Él no se escondía nada. Él no era una gente que no te enseñaba algo porque después tú vas a hacer mi competencia. Yo iba a casa de Tulio a ayudarlo en una historieta. O sea, Tulio me dejaba hacer los fondos de las historietas y entintarle los dibujos que él hacía a lápiz. Y para mí eso era un aprendizaje. Él a todo el que se acercó a él lo enseñó, lo ayudó, le explicó de manera incansable. Él nunca fue profesor de ninguna escuela. Ahora, profesor era. Él sabía que era querido, él sabía que era una personalidad atractiva y necesaria para el vivir de muchas personas. Mira quién está ahí. Calladito te lo tenía para hacer, ¿eh? ¡Borracho! Yo estoy seguro que cualquier persona que hable de Tulio Raggi y se refiera a su obra cinematográfica, en algún momento va a hablar de él como persona, y ya no tanto como realizador, sino como una persona que era capaz de hacer feliz a los que lo rodeaban, con su presencia, con sus anécdotas, con sus cuentos, con su fantasía. Tulio podía hacer 10.000 historias que eran mentiras y otras que eran verdad, y no había diferencia. No, muchas cosas que yo pensaba que eran mentiras de él, mentiras que él contaba, inventaba. Después, hablando con otros familiares, me encontré que eran verdad, ¿no? Uno nunca llegaba a saber de verdad si te estaba engañando, si te estaba haciendo una broma, o si era verdad que era así, podía ser verdad. Tú llegaras donde estaba Tulio, ya tú te divertías con oírle sus cuentos. Cuando él encontraba que la realidad era muy plana, él la ficcionaba. Pero te la contaba en el mismo tono que contaba otras cosas de su vida que sí realmente eran cosas maravillosas, únicas. Él tuvo una vida única. Hay una anécdota de un camarógrafo, creo que es Pérez Bureta, que Tulio le prestó una cámara de 16 milímetros y a él se le cayó y se le abolló un pedacito, y entonces le dijo a Tulio: mira, Tulio, la cámara tiene un abollado aquí. Y dice el Tulio: sí, eso fue una vez que se me cayó de una pirámide y no sé dónde. No es que te hacía los cuentos por hacerlo, es que te hacía los cuentos para divertirte, era que te hacía los cuentos para que tú participaras en esa fantasía que era su vida, porque Tulio además fue un poeta, fue un soñador. Era una manera de trasladar sus sueños, su fantasía, sus realidades, todo lo mezclaba. La frontera entre la ficción y la realidad de mi padre era una frontera, una línea difícil de trazar. Yo pienso que esa imaginación, esa inventiva,
las trataba de llevar, aunque supiera que nosotros no lo creíamos, pero las trataba de llevar a sus películas. Él tenía un brazo malo y decía, ¿qué te pasó en ese brazo? Y él decía, no, fue en un banco mercante y me dieron un concavillazo aquí. Otra historia era que lo cogió Ventura y lo torturó. Otra que en una carrera de automóviles se salió de la pista. Otra que haciendo judo el profesor lo tiró fuera del tatami. Entonces le decía, Tulio, yo te he oído contar como 8 historias del brazo. ¿Cuál es la verdadera? Y me dice, la que más te guste. La gente decía que era mentiroso. Él era muy fantasioso. Nunca me molestó eso de que fuera mitad cuento o mitad realidad, o cuándo empezaba una y cuándo empezaba la otra. A veces nosotros decíamos, ahí viene Tulio, vamos a conversar de los ferrocarriles. Yo creo que lo que aprendí con sus historias, sus fabulaciones y sus verdades es más importante que ponerme a cuestionar si eran verídicas o no. La salida del ICAI lo afectó, porque para él, hacer películas, producir películas, hacer animación, era una parte muy importante de su vida. Para una persona que está constantemente creando, constantemente trabajando y que le ha dedicado momentos muy intensos de la vida, no la vida entera, pero momentos muy fuertes y muy intensos de la vida a una institución, espacio, industria además, dejar de tener un ritmo apabullante de trabajo siempre es complicado. Cuando terminamos en un trabajo que nos ha gustado y que nos ha proporcionado tantas lindas experiencias y tantas profundas enseñanzas, nos afecta muchísimo. Su creatividad dejó de estar enfocada en las películas y y tuvo tiempo, porque la animación toma mucho tiempo y mucho trabajo, y pudo concentrarla en otras cosas que hasta ese momento había llevado, pero había veces que había tenido que dejar proyectos inconclusos y demás. Una persona que había en el ICAI le faltó el respeto a un amigo de él, a una persona que él respetaba mucho, y él consideró que aquello era inaceptable. En su posición como director, él fue a protestar por esta actitud y consideró que las personas que a cargo de ocuparse de conductas como esa no habían hecho lo suficiente. Cuando él se sintió que eso lo ponía incómodo, entonces él decidió asumir el momento de jubilarse. Yo creo que con Tulio se perdió una de los artistas más importantes que tuvo el ICAI. Con la ausencia de Tulio de los estudios sí cayeron en un estado depresivo, en un estado de ausencia, en un estado de extrañamiento, porque la presencia de ese realizador, Tulio Raya, acá, era necesaria para las nuevas generaciones. Su tiempo como ser humano, como cuerpo físico, de alguna manera estaba marcado y había sido desafiado muchas veces ya. La salud de Tulio estaba deteriorada. Pero como él era tan fantasioso, a veces pensábamos que él exageraba un poco en esas cosas, porque él no se cuidaba. Él podía dormir la mañana, pero a las 2 de la tarde él se sentaba
a trabajar y él trabajaba y trabajaba y trabajaba incansablemente hasta que completaba la secuencia que se había propuesto, el plan que él se había propuesto. Era una persona muy organizada y muy ordenada para hacer su trabajo. Debemos reconocer que tuvo una vida en la que él no cuidó su salud demasiado. O sea, no se cuidaba en los alimentos, él era goloso. Desafiar a la diabetes, tener una forma de vida irregular para la disciplina que necesita. Él era una persona, una vida muy intensa, y las personas que tienen una vida muy intensa, por lo general, terminan la vida misma pasándole la cuenta. Puso toda su voluntad en esa película inacabada que él tenía que terminar, y cuando terminó esa ya estaba haciendo la otra. Y a mi papá, o sea, a mi papá la vida le dio muchos frutos y él explotó esos frutos lo más que pudo. Él me enseñó que la vida era profundamente valiosa y que los que sobrevivíamos teníamos que tener la capacidad de vivir por los otros, porque mientras está en nuestra memoria, está. Mira, Cabuya, llévate todo el pescado, que yo voy a averiguar una cosa. Usted y yo nos vamos zumbando para el puerto. Porque yo quiero estar donde están mis perros y donde mis gatos puedan visitarme. Él quería quedar en esa palma y allí entonces lo colocamos. Así que Tulio lo único que tiene allí, un bastón, que es el bastón de los 3 monos sabios, y una tarja blanca de mármol, que dice una frase que él siempre decía: no me digas mentiras ni verdades que yo no pueda aceptar. Ya cuando Tulio fallece, ya fue un golpe. Yo sentí un golpe en el alma. Me sentí como paralizada, como que había perdido, no sé. Tulio es algo que siempre me va a iluminar. Imprescindible. No se podría hablar de dibujo animado sin hablar de Tulio. Honestidad. Un genio. Era el Mozart de dibujo. Un gran artista. Muy humano. O sea, para mí mi papá es una cosa muy grande. Son 1000 cosas, son 1000 frases, son 1000 experiencias. Fue inmenso y sigue siendo inmenso. Fue el maestro. Y dejó su huella. Todavía su huella está aquí en estos estudios. Todavía Tulio camina por estos estudios. Aunque la gente no lo vea y aunque la gente no se lo crea.